En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando la liturgia del domingo 26º del año. El tópico de la liturgia es Cristo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Hoy estamos celebrando a Cristo que obedeció a la voluntad del Padre, no solo con palabras, sino con hechos. Y Cristo nos asegura que no es muy tarde para que nosotros también nos convirtamos y cumplamos con la voluntad de Dios. La parábola del Evangelio de hoy podemos ver dos clases de actitudes entre los cristianos de hoy día. Hacer la voluntad de Dios no quiere decir celebrar rituales religiosos, sino cumplir con el mandamiento del amor. La primera lectura nos presenta al pueblo de Israel en exilio, porque ellos no hicieron la voluntad de Dios Padre. La segunda lectura nos presenta el ejemplo de Jesús, que hace la voluntad de Dios Padre hasta la muerte en la cruz. Vamos a ofrecer esta Santa Misa en acción de gracias por Marlene Guadalupe Albarrán Castañeda, que está cumpliendo 15 años de parte de sus papás, padrinos y familia. Por eso ella está aquí delante del altar para consagrar estos 15 años al Señor y agradecerle. También por Santo Tomás. Ahí tenemos la imagen de Santo Tomás, en honor de Santo Tomás Apóstol, de parte de Domingo López y familia. También por el eterno descanso de Luis Muñoz, un amigo mío que murió ayer, de parte de la esposa y familia. Por el eterno descanso de Angelina Solórzano, de parte de su primo y familia. Por el alma de Pedro López Gómez, de parte de su hijo y familia López. En acción de gracias por Daniel Albarrán, por su primera comunión de parte de sus padres y padrinos. Entonces también felicitamos a Daniel, que hoy recibió su primera comunión esta mañana y ahora está celebrando aquí con su hermanita en los 15 años. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, postrémonos delante del Señor con gran humildad, pidámosle perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia, apiada de nosotros pecadores, para que no desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría
teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Palabra de Dios. Alabamos. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Él le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. La primera lectura nos dice que cada uno es responsable de sus propias acciones. El profeta Ezequiel se encontraba en exilio con muchos hijos de Israel que hablaban acerca de sus familias, sus casas, sus campos, su país, y se preguntaban con melancolía por qué esta catástrofe del exilio les sobrecayó. Ellos llegaron a la conclusión que eso era debido a los pecados de sus antepasados, pues ellos no escucharon a los profetas y ahora ellos estaban sufriendo las consecuencias. Ezequiel condena esta manera de pensar y les dice que cada uno se debe considerar responsable de sus propias acciones y nadie paga por los pecados de otros. Esta costumbre de culpar a los demás por nuestros problemas y excusarnos a nosotros mismos es muy peligrosa. Así podemos terminar convencidos de que nosotros podemos permanecer como estamos y hasta no hacemos ningún esfuerzo por cambiar. Nos convertimos en casos terminables, casos perdidos. Pero cuando el pecador renuncia a su pecado y se convierte en honesto observante de la ley, él merece vivir. No tiene sentido haber dicho sí a la voluntad de Dios el día de nuestro bautismo si después no cumplimos con nuestras promesas. Toda nuestra vida debe ser un continuo sí a la voluntad de Dios. La segunda lectura es acerca de la noble virtud de humildad fraterna. San Pablo era orgulloso de la comunidad de los filipenses,
Pero los filipenses estaban experimentando un problema de celos y envidia entre los cristianos. Había quienes estaban buscando de obtener los mejores empleos de trabajo y demandando que se les asignara ciertos ministerios y responsabilidades para servir, sí, pero también para adquirir nombres de importancia para sí mismos y puestos de autoridad. Entonces Pablo les da un consejito: nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad cada uno considere a los demás como superiores a sí mismos y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Pablo continúa exhortando a los filipenses usando el ejemplo de Jesús. Él, el Hijo de Dios, existía antes de hacerse hombre. Cuando Él se hizo como uno de nosotros, Él se despojó de su grandeza y se apareció delante de nuestros ojos en la débil condición de un hombre, el más despreciado de los hombres, un esclavo, uno para quien los romanos le reservaron la pena de muerte en la cruz. Pero habiendo tomado carne humana, el Hijo de Dios no perdió su naturaleza divina, que estaba escondida bajo la forma humana que Él tomó. Este descendimiento hasta el último lugar ha elevado a Cristo a su gloria. A Él se le ha dado dominio sobre toda la creación, y que todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Evangelio es acerca de la gran virtud de la obediencia. La gran virtud de la obediencia da éxito a nuestro trabajo. Lo digo por propia experiencia, porque a mí me han mandado a las visiones, me han mandado aquí y obedezco. Y cuando obedezco todo marcha bien, todo va bien. Jesús nos cuenta la parábola del hombre que tenía 2 hijos. Ese hombre les dijo a sus hijos de ir a trabajar en su viña. El primero contestó: voy enseguida. El segundo refunfuñó: no quiero trabajar. El primer hijo es Israel, que escuchó la palabra del Señor y ha respondido a su llamada y ha hecho una alianza con Él. El segundo representa a los paganos. Los que escuchaban a Jesús en ese entonces consideraban a los paganos como perros, impuros. ¿Y por qué Jesús lo llama entonces hijos? Y Jesús sigue adelante con su historia. El primer hijo dijo sí, pero no hizo nada. El segundo cambió de idea y fue a trabajar en la viña. Sí, dice Jesús, Israel hizo muchas y bellas promesas, pero no las cumplió. Los paganos, juzgados por Israel como indignos de entrar en el reino de Dios, serán los primeros a entrar en el reino de Dios. Mateo escribió esta historia 50 años después de la muerte y la resurrección de Cristo, cuando la profecía de Jesús se estaba cumpliendo. Las comunidades cristianas estaban formadas de paganos, el segundo hijo. Al inicio ellos se rehusaron, pero después entraron a trabajar en la viña. Dios todavía tiene 2 hijos. En la iglesia, en nuestras comunidades cristianas, en el mundo entero, siempre habrá 2 clases de hijos de Dios. Esos que dirán sí al ser bautizados y que luego cambian ese sí en no. Y por otra parte, hay muchos que nunca dijeron sí abiertamente a Dios, pero ellos aman al prójimo y hacen muchas obras buenas. Aunque no sean bautizados, ellos también son verdaderos hijos de Dios. A veces nosotros actuamos como el primer hijo y otras veces como el segundo. Sería muy bueno si nosotros llegáramos a ser otro hijo
que dice siempre sí a la voluntad de Dios y cumple su promesa con palabra y con hechos. El primer hijo Israel ofrece sacrificios, celebra solemnes liturgias en el templo y reza mucho. Pero ¿es esto verdaderamente lo que el Padre nos ha estado pidiendo? El segundo hijo, los paganos, saben que ellos están lejos de Dios y no están haciendo su voluntad, y reconocen de haber dicho no. Ellos no se engañan a sí mismos cumpliendo preceptos humanos. Ellos no calman su conciencia con prácticas religiosas inútiles que no tienen nada de religioso en sí mismas. Esos paganos son conscientes de ser pobres y débiles y se preparan para ser los primeros en recibir el don de Dios, entrar en el reino de Dios. Vamos a hacer la proclamación de los 15 años. Acción de gracias por los 15 años de Marlene Guadalupe Albarrán Castañeda. Marlene ha coronado la meta de cumplir 15 años. Es una campeona. Felicítenla, aplaudan. Le damos gracias a Dios por el don de la querida Marlene, que ha crecido y madurado hasta no ser más una niñita, sino una señorita, una princesa. En el curso de estos 15 años, el Señor la ha enriquecido con muchos talentos y embellecido con tantas virtudes, cualidades, para enfrentar la vida de la juventud con sus desafíos y seguir triunfando y coronando metas y logrando sus planes. El secreto del éxito en la vida está en ser agradecidos con Dios, porque todo se lo debemos a Él. La vida, todos los bienes, los talentos, las virtudes y las cualidades le pertenecen a Dios. Y Él nos ha dado todo para que cumplamos con su voluntad, nos ayudemos y sirvamos a los demás. Dios en el libro del Eclesiastés le dice a Marlene: disfruta, muchacha, en tu juventud, pásala bien en tu mocedad. Esta es una recomendación para Marlene, para que viva, trabaje y estudie bien, usando bien su inteligencia y todos estos talentos, virtudes y cualidades que Dios le ha dado. El libro del Eclesiastés continúa exhortando a Marlene: aparta el mal humor de tu pecho y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, que juventud y mocedad son efímeras. Hay que vivir una vida feliz y no amargada. Hay que cuidar de la salud del cuerpo y del espíritu, de la mente y del corazón. Hay que comportarse bien y vivir en óptimas relaciones con Dios y con todo el mundo y consigo misma. Hay que ser alegres, corteses, sencillos y humildes, y sobre todo agradecidos con Dios por todo, y también con los demás por todo. No hay que ser como esos 9 leprosos del Evangelio, que fueron curados de su enfermedad, pero nunca reconocieron el don de la curación y no agradecieron a Jesús. Ser agradecidos trae consigo más y más beneficios. Vamos a escuchar la promesa de fidelidad de seguir a Cristo de Marlene. A cada pregunta responde: sí, prometo. Bien fuerte, que todo el mundo escuche. De acuerdo con la fe y el amor a Cristo que has venido a expresar en este día, ¿prometes confiar siempre en Dios y en todas las circunstancias de la vida y buscar hacer su voluntad? Sí, prometo.
¿Prometes tratar a todos los hombres con amor de hermana? ¿Prometes compartir con los hermanos todos los dones que has recibido del Creador? ¿Prometes trabajar por mostrar la imagen de Dios a todos los hombres? Muy bien. Ahora vamos a decir las oraciones de los fieles, comenzando por las oraciones de este día de 15 años. Invoquemos a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle por Jesucristo que derrame los dones de su bondad sobre Marlene Guadalupe Albarrán Castañeda, sobre sus padres Leopoldo Albarrán y Lorena Castañeda, y sobre todos sus familiares y amigos presentes aquí en esta iglesia. A cada petición responderemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia Universal, por nuestro obispo David O'Connell, por nuestro párroco Jim Conover, para que sean siempre fieles a las gracias de su bautismo y ejerzan un ministerio fecundo en bien de todos, oremos. Escúchanos, Señor. Por Marlene Guadalupe, que acaba de reafirmar su compromiso bautismal, para que en su día de sus 15 años, arraigada en la fe, pueda dar testimonio a Jesucristo con su vida, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por sus padres Leopoldo Albarrán y Lorena Castañeda, y por sus padrinos Enrique Castañeda y Dolores Flores, responsables de su fe, para que con su palabra y ejemplo la ayuden a seguir fielmente a Cristo, oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los jóvenes de nuestra comunidad, para que imitando la actitud de Santa María, escuchen la palabra de Dios, la guarden en su corazón y la vivan generosamente, oremos. Escúchanos, Señor. Padre Santo, escucha con amor las oraciones de tu familia, pues ponen en ti su confianza. Ayuda a esta joven para que se vea libre de todo mal y enriquecida con toda clase de bienes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre de misericordia infinita, te presentamos estas necesidades de tu pueblo caminante. Atiéndelas para que este caminar sea más liviano. Después de cada petición repetimos, Señor, te rogamos, óyenos. Señor, te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos por tu Iglesia, para que nunca se canse de predicar la buena nueva a todos los pueblos de la tierra, oremos. Señor, te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos por el Papa Francisco, los obispos, los sacerdotes y todo el pueblo que has llamado a trabajar en tu viña, para que seamos fieles en el trabajo y el reino llegue a todos los hombres, oremos. Señor, te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos por las familias, los matrimonios, los hijos, los abuelos, para que se mantengan concordes con el mismo amor, el que nos vino de Cristo, oremos. Señor, te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos por los gobernantes, los dirigentes, los que tienen el poder político y económico, para que tengan siempre presente el bien de todos y trabajen por el desarrollo de todos los pueblos. Oremos. Señor, te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos por los ancianos, los enfermos y todos aquellos que necesitan más de nuestra ayuda, para que encuentren en nosotros ese gesto de cariño que inspira el Evangelio de Cristo. Oremos. Señor, te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos por nosotros y nuestra comunidad, para que sea siempre Cristo el centro y siempre trabajemos en unidad y amor entre todos. Oremos. Señor, te rogamos, óyenos. Atiende, Señor, con tu infinita misericordia todas las súplicas que te hemos presentado y también aquellas necesidades que cada uno tiene en su corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza que tú mismo instituiste y realiza en nosotros la obra de santificación que con su muerte nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con fe viva, cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me aparte de vos. Amén.
Oremos. Que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unos avisos. La oficina de la Comunidad Hispana cambia de horario a partir de este lunes 28 de septiembre. Estará abierta los lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 4:30. Se están aceptando las registraciones para Rica en español, que empezarán las clases el 18 de octubre. Las personas que asistieron a Rica 2019-2020 en español, se celebrarán los sacramentos del bautismo, confirmación y Eucaristía el 12 de noviembre a las 7 p.m. El ensayo será el 8 de noviembre a las 6 p.m. Las confesiones para ellos serán noviembre 9 a las 6 p.m. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La misa se ha terminado aquí en la iglesia. Nos vamos a celebrar allá en la casa o de donde estemos. Se pueden ir en paz. Feliz noche. Feliz fiesta.